La Torre de Babel, rebelión y juicio. El sol ardiente de Mesopotamia caía sobre la vasta llanura de Sinar, donde los hijos de Noé habían decidido establecerse después del gran diluvio. Pasadas las generaciones, los descendientes de Cam, Sem y Jafet se habían multiplicado, pero en lugar de esparcirse por la tierra como Dios les había ordenado, prefirieron permanecer juntos, temerosos de lo desconocido y orgullosos de su propia fuerza. En aquellos días, la tierra aún hablaba una sola lengua, y las palabras fluían sin barreras entre las familias y tribus. Fue entonces cuando un grupo de hombres, liderados por un caudillo de nombre Nimrod, hombre vigoroso y de voluntad férrea, propuso un proyecto que, según decían, los uniría para siempre. «Venid, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego», dijo uno de ellos, tomando un puñado de barro húmedo del río Éufrates, y así lo hicieron. El barro se moldeó en bloques rectangulares, y en lugar de piedra, usaron ladrillo. En lugar de mortero natural, emplearon betún, una sustancia negra y pegajosa que abundaba en la región. «Estos materiales nos harán inexpugnables», comentó otro mientras observaba cómo las llamas endurecían los ladrillos. «Nada podrá derribar lo que construyamos», pero su ambición no se detuvo allí. «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo», proclamó Nimrod, señalando hacia lo alto. «De ese modo nos haremos un nombre y evitaremos ser dispersados sobre la faz de la tierra». Sus palabras fueron recibidas con aclamaciones. La idea de desafiar los límites impuestos por el Creador los llenó de un fervor casi religioso. No buscaban adorar a Dios, sino reemplazarlo con su propia gloria. Pronto, la llanura de Sinar se convirtió en un hervidero de actividad. Miles de manos trabajaban sin descanso. Unos extraían barro, otros moldeaban ladrillos, otros los cocían en hornos improvisados. Los más hábiles supervisaban la construcción, asegurándose de que cada hilera estuviera perfectamente alineada. La torre creció rápidamente, su sombra alargándose cada día más sobre la tierra. Era una estructura maciza, de base amplia, que se estrechaba conforme ascendía. Algunos decían que en su cima construirían un santuario para adorar las estrellas. Otros murmuraban que sería un monumento eterno a la grandeza del hombre. Pero mientras más alta se volvía, más lejos estaba su corazón de Dios. En los cielos, el Señor observaba lo que sucedía. No era la torre en sí lo que le preocupaba, sino el orgullo y la rebelión que la impulsaban. Aquellos hombres no buscaban comunión con Él, sino independencia. Querían ser como dioses, dueños de su propio destino. He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, dijo el Señor a los ángeles que le acompañaban. Y han comenzado a edificar, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Dios conocía el corazón humano. Sabía que, si permanecían unidos en su arrogancia, pronto caerían en la idolatría y la maldad, como en los días antes del diluvio. Entonces, el Señor descendió en medio de su gloria, no para destruirlos como en tiempos de Noé, sino para frustrar sus planes de una manera que nunca esperaron. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, declaró, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así sucedió. Un albañil que momentos antes gritaba, «¡Pásame más ladrillos!», de pronto escuchó sonidos incomprensibles salir de su boca. Su compañero, desconcertado, le respondió en una lengua desconocida. «¿Qué dices? No te entiendo». Intentó comunicarse, pero solo recibió miradas de confusión. El caos se apoderó de la obra. Las órdenes ya no se entendían, los planes se desmoronaban.
Un grupo discutía acaloradamente en una lengua gutural. Otro intentaba explicar algo con gestos desesperados. «¡Es inútil!», gritó un capataz, arrojando al suelo su herramienta. «No podemos seguir así». Poco a poco, los grupos que podían comunicarse entre sí comenzaron a separarse. Algunos partieron hacia el norte, otros al sur, otros al este. La gran ciudad quedó abandonada, su torre inconclusa como un monumento al fracaso humano. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. El relato luego se enfoca en los descendientes de Sem, hijo de Noé, trazando la línea que llevaría al pueblo escogido. Entre ellos nació Eber, cuyo nombre algunos creen que dio origen al término hebreo. Finalmente, la genealogía desemboca en Taré, padre de Abraham, quien años después sería llamado por Dios para dejar su tierra y convertirse en padre de una nación santa. La Torre de Babel es un recordatorio eterno. El orgullo humano lleva al caos, pero la humildad ante Dios trae bendición. Aunque los hombres buscaron hacerse un nombre, fue Abraham, un hombre de fe, cuyo nombre perduraría para siempre. Y así, de las cenizas de Babel, surgió el plan divino para redimir a la humanidad.